Buenas tardes, en la tarde de hoy le habla María Belén Cuillo, su profesional HSQ. Vamos a ver el tema de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Introducción. Es el procedimiento constante para identificar, localizar y valorar aquellos elementos, peligros o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de un trabajador asociado o un trabajador. El desconocimiento de los riesgos genera exceso de confianza en un trabajador asociado o trabajador al realizar sus labores y tener más probabilidad de accidentarse. En el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo existen diversas herramientas para la valoración de riesgos laborales y entre ellas la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Es una herramienta primordial que permite determinar objetivamente los riesgos relevantes en torno a la seguridad y salud en una empresa o cooperativa. Normalmente la identificación de peligros debe ser documentada y actualizada cada año, pero hay casos especiales en los que se hace necesario actualizarla por accidentes de trabajo mortales, eventos catastróficos dentro de la compañía o cooperativa, cuando hay cambios en los procesos, maquinaria, las instalaciones o los equipos. Es importante tener en cuenta que para realizar la identificación de un peligro, la evaluación y la valoración del riesgo laboral, se deben conocer y entender todas las actividades operativas, administrativas de la empresa o trabajo asociado para posteriormente priorizar y proponer las medidas de control necesarias. Peligros y riesgos. Al hablar de peligros se hace referencia a elementos, situaciones o actos que puedan causar daño al trabajador asociado, a los trabajadores, a la empresa o cooperativa. Por otra parte, al mencionar los riesgos se combinan la probabilidad de que ocurra uno o varios acontecimientos peligrosos y la severidad del daño que estos puedan causar. Vamos a ver algunos conceptos varios. Peligro es una fuente, situación o acto que pueda causar daño en términos de lesión o enfermedad. Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso, incidente o exposición peligrosa y severidad del daño o deterioro de la salud que pueda causar el suceso o exposición. Recordemos que el peligro y el riesgo siempre van a estar presentes la fuente, el acto y la situación. Vemos ejemplos de lesión y de enfermedad. Veamos un ejemplo de peligro de una caída. Encontramos la fuente que es la escalera, el acto, bajar corriendo, la situación que es el piso resbaloso. Vamos a ver otro ejemplo que es una herida por arma. Nos dan tres definiciones. La primera es disparo con arma de fuego, incumplimiento de consignas. Ahora vamos a hallar la fuente, el acto y la situación. La fuente es el arma de fuego, el acto, el incumplimiento de consignas y la situación, disparo con arma de fuego. Recordemos, los riesgos están relacionados a los peligros. Recuerda que el peligro es cualquier cosa que pueda causar daño. No es lo mismo que el riesgo, porque está presente la probabilidad de que ocurra un daño y su severidad. En nuestra diapositiva vemos un ejemplo de alto riesgo y bajo riesgo. También tenemos unos ejemplos de algunos peligros y riesgos que son frecuentes en nuestros lugares de trabajo con la consecuencia o daño. Continuamos viendo algunos peligros y riesgos que son frecuentes en nuestros lugares de trabajo con su consecuencia y daño. Vamos a continuar con los conceptos varios. Accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador o trabajador asociado una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Enfermedad laboral
es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Continuamos con nuestros conceptos varios. Elemento de protección personal. Dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona. El objetivo de un elemento de protección personal es evitar daños a tu salud, ya sea en forma de accidente laboral o de enfermedad profesional. Por esto es muy importante y vital en tu trabajo que use los equipos de protección que se asignan a cada tarea. Ventaja de los EPP. Proporcionan una barrera entre un determinado riesgo y la persona. Disminuyen la gravedad de las consecuencias del accidente. Mejoran la seguridad de la integridad física del trabajador. Observación. Cada organización o cooperativa cuenta con una matriz de elementos de protección de acuerdo a los cargos. Factores de riesgo laboral. Son condiciones, características o exposiciones que generan cualquier daño o afectación a la salud del trabajador asociado o trabajador. Es necesario identificar qué tipo de riesgo se registra en su lugar de trabajo asociado o trabajo para así evitar la ocurrencia de accidentes, incidentes o enfermedades laborales. Por ello es importante clasificar los factores de riesgos existentes. El factor de riesgo laboral se denomina también como cualquier condición, riesgo, elemento, sustancia, instrumento, fenómeno, ambiente, exposición o características que puedan generar alguna lesión o daño a la salud de un trabajador. Factor de riesgo laboral. Un factor de riesgo laboral es el elemento o conjunto de elementos que estando presentes en las condiciones de trabajo puedan desencadenar una disminución en la salud del trabajador, pudiendo causar un daño en el ámbito laboral cuando no se controla en la fuente, medio o en el trabajador asociado. Vemos una tabla que fue bajada de la guía GTC 45-2012. Esta es una guía para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos de la seguridad y salud en el trabajo. Vemos los factores de riesgo tipo biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad que se dan por riesgo mecánico, eléctrico, locativo, tecnológico, accidentes de tránsito, público, trabajo en alturas, espacios confinados y fenómenos naturales. Ahora vamos a ver los factores de riesgo en nuestro lugar de trabajo. Personal administrativo, factores de riesgo físico, que pueden ser por exceso o deficiencia de iluminación, disconfort térmico, ya puede ser por bajas temperaturas o altas temperaturas. Factor de riesgo biomecánico, que se pueden presentar por puestos de trabajo o lugares de trabajo. Factores de riesgo de seguridad locativo, que se pueden presentar por superficies de trabajo, ya sea irregulares o deslizantes, instalaciones en mal estado o orden y aseo. Factor de riesgo de seguridad por accidentes de tránsito. Factor de riesgo de seguridad por riesgo público, que ya pueden ser por atracos, hurtos, secuestros, ataques a personal, violencia o azonadas. Factor de riesgo psicosocial, que se pueden presentar por gestión organizacional, características de la organización del trabajo, condiciones del trabajo, jornadas de trabajo. Factores de riesgo por fenómenos naturales, puede ser por sismo, inundaciones, vendavales, precipitaciones que ya pueden ser por lluvias o granizadas. Ahora vamos a ver los factores de riesgo que se identificaron en el personal operativo. Agentes por riesgo físico, que pueden ser ruido, vibración,
radiaciones, temperaturas bajas o altas. Agentes de seguridad por riesgo biomecánico, que se pueden presentar por posturas prolongadas, posturas bípedas, posturas sedentes, factor de riesgo locativo, que pueden presentarse por instalaciones en mal estado, falta de mantenimiento, zonas sin adecuada señalización, orden y aseo, almacenamientos inadecuados. Factor de riesgo seguridad eléctrico que se pueden presentar por instalaciones artesanales, falta de protección, instalaciones eléctricas o por sobrecarga de tomas. Seguridad, accidentes de tránsito, factor de seguridad por riesgo público, factor de riesgo químico, factor de riesgo biológico, que pueden ser por picaduras de insectos, mordedura de animales o manejo de basuras. Factor de riesgo psicosocial, que se pueden presentar por gestión organizacional, características de la organización del trabajo, condiciones del trabajo, jornadas de trabajo y factor de riesgo por seguridad biomecánica, que se pueden presentar por sistemas de puertas por falta de mantenimiento, elementos o equipos por falta de señalización o protección. Medidas de control. ¿Qué son? Son todas aquellas medidas que se realizan en la fuente, medio y trabajador con el fin de evitar daños a la salud y prevenir posibles accidentes y daños a la propiedad en su lugar de trabajo asociado o trabajo. Vamos a ver la jerarquía de controles. Existen 5 jerarquías de controles en la evaluación de riesgos y peligros. Primero, eliminación del peligro. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen. 2. Sustitución del peligro. Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos. Tercero, controles de ingeniería, tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos adoptando medidas técnicas. Controles administrativos. Cuarto, minimizar los peligros y riesgos adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control como procedimientos, instrucciones, cartillas de señalización o capacitación. Equipos de protección personal. Facilitar los equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y los conserven en forma correcta. Matriz de identificación y evaluación y valoración de riesgos. La matriz de peligros es una metodología que permite identificar y valorar riesgos y emitir recomendaciones o medidas de control que ayudarán a minimizar o evitar que estos riesgos se materialicen en accidentes de trabajo, enfermedades profesionales o en pérdidas materiales, ya sea en daño a maquinaria o equipos. En nuestra diapositiva vemos el ejemplo de una matriz de identificación, evaluación y valoración de riesgos. Ahora es tu turno. A través del siguiente link nos ayudará a identificar los riesgos y peligros en tu puesto de trabajo. ¿Cómo? A través del formato de identificación de peligros y riesgos que será remitido por el asesor del HSQ de su empresa o cooperativa. Muchas gracias y recuerde que el tesoro más valioso es su salud.